Un saludo a los usuarios de Cambio. Estamos con el doctor Roy Barreras. Él es fue el ganador de la consulta del Frente por la Vida el 8 de marzo, en la cual participó con Daniel Quintero. Y ahora está en la carrera presidencial y ya estamos a muy pocas semanas de las elecciones. Doctor Roy, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le va? Armando, un saludo especial a usted, a todos los internautas que se nos conectan a esta hora. Con mucho gusto, un saludo muy especial. Atento a sus preguntas. Sí, señor. Doctor Roy, acaban de salir unas encuestas, tenemos muchos temas, acaban de salir una encuesta de Inbamer en la cual hay dos hechos que a usted le conciernen. Uno, que su intención de voto es muy, muy baja. ¿Qué lectura usted hace de este 0.5% en la intención de voto? Pues la verdad, Armando, es que, como saben los analistas, en un escenario de polarización extrema, el centro desaparece. Todos los que hemos hecho a Colombia una propuesta, digamos, de moderación, en mi caso progresista, pero moderada, similar a lo que ha propuesto Claudia López, digamos un poco desde la centro derecha Sergio Fajardo, cualquiera que en el centro trate de moderar la decisión política de la sociedad parece desaparecer en medio de los extremos, en medio de la polarización muy fuerte. Sin embargo, ahí hay dos elementos adicionales para tener en cuenta. Primero, la elección no ha ocurrido, falta un mes, hay 5 millones de colombianos que aún están indecisos, que no están tranquilos con los extremos y que podrían cambiar el escenario para intentar que Colombia merezca un gobierno equilibrado y no un gobierno, digamos, que cualquiera de los dos extremos que ganase, pues significa obviamente una oposición feroz del otro lado, una división del país que impide, entre otras cosas, que las reformas puedan aprobarse, que impide un gobierno sólido que permita la reactivación de la economía para poder pagar la deuda social. En cualquier sociedad, por supuesto, es deseable un gobierno que recoja a la totalidad de los colombianos y no solo a la mitad de ellos. Esa es nuestra prédica, ese es nuestro esfuerzo. Y bueno, tampoco me sorprende el resultado de las encuestas. Pasaron muchas cosas. Antes de la elección del 8 de marzo, usted recuerda, esas mismas encuestas decían que mi competidor, el señor Daniel Quintero, me iba a triplicar, y yo terminé ganando la consulta. Así que esperemos que el día de la quema se vea el humo, como decimos los colombianos. Sí, doctor Roy, le dicen a usted, le escriben y le dicen que usted, en su cuenta de X, que usted, Claudia López, Murillo y Sergio Fajardo tienen la clave para estas elecciones. Y usted responde con una pregunta. Escucho propuestas. ¿Qué es lo que quiere Opiniones, escuchar? escucho opiniones, no propuestas, escucho Sí, señor, opiniones. perdón, escucho opiniones. ¿Qué opiniones espera usted escuchar? Pues yo permanentemente, Armando, estoy escuchando a los colombianos. He recorrido el país en los últimos meses en 4 oportunidades, de punta a punta, desde Tumaco a La Guajira, desde Chocó hasta la Binoquía, hablando con la gente en la calle, en las tiendas de barrio, en las esquinas y también a través de las redes. ¿Qué opinan las personas? Porque, por supuesto, aquí hay por lo menos dos opciones. Hay quienes opinan, siguiendo esos comentarios, que el voto útil consiste en sumarse a uno de los extremos para garantizar el triunfo de ese extremo. Hay otros, por el contrario, que opinan que el voto útil en la primera vuelta es votar por aquel que sea capaz de equilibrar el país, de unirlo. Y me parece que tenemos tiempo todavía en este mes para seguir escuchando a los colombianos y tomar las decisiones que sean más útiles para la democracia y para el futuro de Colombia. Lo que yo no quisiera, Armando, y estoy seguro que usted tampoco, son 4 años futuros perdidos por la división y la polarización. Es indeseable esa pugnacidad, esa cadena de odio, de rabia. Yo creo que hay que tener un gobierno para todos los colombianos. Cuando posesioné al presidente Petro hace 4 años, como presidente del Congreso, dije que el gobierno que iniciaba debería ser para todos los 53 millones de colombianos. No fue así por la polarización y yo no quisiera otros 4 años de división en Colombia. Hay que avanzar en las reformas sociales, claro. La gente tiene derecho a avanzar, a progresar en un país que sigue siendo el tercero más injusto de la tierra, pero también la gente quiere orden, estabilidad, seguridad, más ahora que los grupos terroristas están intimidando a la población, matando personas inocentes, haciendo daño como no se veía desde las épocas crueles de Pablo Escobar. Recientemente, en los últimos días, en el Pacífico colombiano, en el Valle del Cauca, en el Cauca, 20 personas inocentes asesinadas con una bomba en la carretera. Eso no ocurría desde las épocas
de Pablo Escobar, y esos crímenes no son un combate, no son una guerra, no son un conflicto, son asesinatos viles y crímenes de lesa humanidad de grupos criminales de narcotráfico que tienen que ser sometidos por el Estado. Y no debería ser esa decisión ni siquiera objeto de campaña proselitista, sino un compromiso de cualquiera que pretenda gobernar a Colombia, recuperar el control del territorio. Sí, señor. La encuesta también dice, doctor Roy, que el doctor Iván Cepeda tiene el 44.3%, Belardo 21.5% y Paloma 19.8%. Esto da, según la encuesta, que Iván Cepeda está a 7 puntos de ganar las elecciones en primera vuelta. Si se suman los votos de todas las personas de centro, los progresistas, es decir, usted, Claudia, Sergio, se ganan las elecciones. ¿Usted no ha pensado en adherir al doctor Cepeda? Armando, la segunda vuelta no ha ocurrido y la primera tampoco. Creo que hay que esperar que ocurran muchos más hechos políticos, pero además hay que esperar que los ciudadanos se expresen. El camino más fácil es retirarse, renunciar, abandonar las ideas, condenar a Colombia al extremismo, a la polarización, pensar que no hay nada que hacer, que todo está perdido. Yo no me resigno a que el país se divida y mi tarea siempre será unir, sanar, buscar, tender puentes, y esa tarea aún no ha concluido. Sí, señor. ¿Por qué cree usted que conoce tan bien Colombia, que ha viajado tanto, que realmente es de los políticos que más conoce este país? ¿Por qué cree que al menos en la intención de voto, usted no tiene el respaldo que usted ha trabajado? Armando, nosotros sacamos en mi partido 400.000 votos en la elección del 8 de marzo, a pesar de la prohibición de votar por mí. El país político sabe que el presidente Petro descalificó la consulta de centro izquierda en la que nosotros participamos. A pesar de la prohibición, la consulta sacó 600.000 votos. Yo personalmente saqué cerca de 270.000 votos. Y por supuesto, esos miles de colombianos tienen derecho a expresar su opinión y a ser representados. Nosotros nos contamos y ganamos esa consulta. Pero para ponérselo en términos simples, yo soy un buen nadador, pero he estado nadando en la piscina progresista, en lo que la gente conoce como el petrismo. Simplemente el presidente le quitó el agua a la piscina. Un buen nadador sin agua en la piscina no logra ganar. Pero eso son aguas pasadas. Yo creo que eso no pasa de ser ya anécdota. Lo que importa es el futuro de los colombianos. Cada ciudadano tiene el poder para unir el país, para garantizar un gobierno moderado, de expertos, con experiencia. Y la elección no ha ocurrido. Yo sé que hay mucho afán de los analistas. Quisieran que la elección ya fuera esta noche y que ya la gente diera por sentado el resultado, pero eso no es así. Hace un año, hace 4 años, usted tiene las encuestas hace 4 años. Hace Sí, 4 señor. años eran casi idénticas en abril, y el que aparecía segundo, pasando a la segunda vuelta, era el señor Federico Gutiérrez. Y ya sabemos lo que ocurrió. En 30 días pueden cambiar muchas cosas, Armando. Sí, señor. Doctor Barreras, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista humano, usted le puso la banda presidencial al presidente Petro. ¿Cómo se siente usted por este obstáculo que le puso el presidente Petro para que los electores lo acompañaran a usted? No, muy tranquilo, yo lo comprendo. Él es un hombre de izquierda, yo no soy de izquierda, yo soy un hombre progresista de centro liberal. En esa condición le acompañé hace 4 años y ni más faltaba, él tiene derecho a sentir que hay una identificación ideológica más, más auténtica en su pensamiento político con Iván Cepeda, que además es mi amigo personal. Durante 15 años hemos construido con él eh, los derechos de las víctimas, la lucha por la verdad, por la paz. A mí me parece bien, siempre y cuando en últimas logremos darle a Colombia no solamente una oportunidad de avanzar en el camino de la justicia social, de la inclusión social, sino sobre todo de estabilidad. A mí lo único que me preocupa es que, como le dije hace ya un rato, un gobierno que enfrente una oposición feroz y que no pueda construir puentes y equilibrios puede ser un gobierno que se echa a perder. Y no queremos 4 años de división, sino de unidad, Armando. Sí, señor. Doctor Roy, el presidente además nombró a Daniel Quintero en la Superintendencia Nacional de Salud.
y él naturalmente no puede apoyarlo, pues porque la ley lo obligaría a que lo acompañara en su candidatura. Entonces usted quedó como huérfano, ¿no? No, ni más faltaba. Daniel Quintero no es mi padre ni el suyo. ¿Qué tal No, yo sentirse sé. huérfano por eso? Me parece un ejemplo terrible. No, Bendito sea Dios, Dios me me libre, refiero como Dios me libre. políticamente, él debió No, haberlo tampoco apoyado. políticamente. Él no fue mi padre, ni mi hermano, fue mi competidor, querido Sí, Armando. señor. Intentó derrotarme y no lo logró. Y bueno, las decisiones de a qué funcionarios nombra el presidente son asunto de él. Yo lo que sí he dicho es que en semejante crisis de salud en que está Colombia, donde la gente no siente quien la proteja, pues tienen que tener expertos en esas posiciones. Y creo que pues el exalcalde Quintero no es un experto, pero ni más faltaba. Yo no soy quien lo ha nombrado y esa es una pregunta para el presidente. Señor, y usted como médico, ¿cómo ve que llega una persona en semejante crisis al sector de salud, un puesto tan clave y que no tenga experiencia en la medicina? Pues acabo de darle mi opinión, querido hermano. Sí, Creo señor. que en eso, como en todos los cargos del Estado sensibles, se necesita experiencia. ¿Cómo evaluó usted los atentados que ha hecho Iván Mordisco para usted que hizo tanto esfuerzo por conseguir la paz del país? ¿Cómo ve esta situación que estamos viviendo en Colombia hoy? Bueno, querido Armando, gracias por esa pregunta. Lo primero que hay que tener claro, lo que hay que tener muy claro, es que para poner un ejemplo trágico, los 20 asesinatos viles y miserables en la carretera panamericana en los últimos días con esa bomba, eso no es un conflicto armado, ni es una guerra, ni es una muerte en combate, es un crimen atroz, un crimen de lesa humanidad cometido por narcoterroristas salvajes y cualquiera que sea el gobierno tiene que someterlos por la fuerza legítima del Estado. Para eso son los gobiernos, para proteger la vida, para controlar el territorio. No hay disculpa alguna ni consideración distinta a que quienes son capaces de asesinar civiles inocentes de esa manera tienen que ser sometidos por la fuerza del Estado. Y ese debería ser un consenso de todos los que aspiramos a gobernar este país. No debería estar en la discusión proselitista. Yo creo que la acción salvaje de estas personas merece todo el repudio y toda la acción, pero también un llamado a la sociedad civil. A veces la sociedad civil cierra los ojos o se calla y el silencio es cómplice. Si hay personas que tengan alguna capacidad de influir en esos territorios y que tengan alguna jerarquía política y callan o no colaboran con las autoridades, o peor aún, si tienen nexos con esas organizaciones a nivel local, deben saber que son cómplices de esos asesinatos. No puede haber ninguna consideración con quienes son capaces de asesinar de esa manera tan cruel a los inocentes como acaba de ocurrir en el departamento del Cauca, más los atentados en el Valle. Toda la fuerza legítima del Estado es lo que reclama la sociedad colombiana a esta hora, profesor Armando. Sí, señor. Decía usted, hizo una comparación con Pablo Escobar. Es que desde las épocas del narcoterrorismo de Pablo Escobar no veíamos esas bombas contra los civiles puestas de manera indiscriminada. Eso es atroz. Y reitero, eso no es ningún conflicto armado, ni es ninguna guerra de guerrillas. Eso no es un asunto que pueda manejarse con justicia transicional ni diálogos de paz, sino con toda la fuerza del Estado para someter a los criminales. Claro que podemos someterlos, pero se necesita esa prioridad por parte del gobierno nacional. Sea el que sea electo el próximo presidente de Colombia. No, y es que todavía no ha habido elecciones, estamos en abril, hay un gobierno y este gobierno tiene que reaccionar con toda la contundencia. Perfecto. Doctor Roy Barreras, muy amable. Que pase usted un feliz día. Muchas gracias, Armando.